Mira, para mí siempre en el programa era un privilegio tenerlo como analista, era muy interesante escuchar sus conceptos, sus puntos de vista. ¿Quién diría? La historia corre, la política vuela y de pronto ahora lo entrevisto, ya no como mi analista político, sino ya como un protagonista mismo de la realidad nacional. Marcel Rivas, eres director general de Migración. Marcel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy gentil por la invitación y por supuesto siempre una alegría compartir contigo. Bueno, qué sorpresa, te hemos visto posesionado hace una semana y un poquito más en un espacio que es fundamental en este momento por las condiciones que está en nuestro país, ¿cierto? No, sin duda, yo creo que todo este proceso en general ha sido una sorpresa para todos, sin embargo, hay roles que hay que ejercer y uno de ellos, y creo que es uno de los más fundamentales dentro del gobierno de transición de la señora Yanine Áñez, es el rol de la seguridad nacional, es decir, es nuestra responsabilidad garantizar la seguridad nacional. Creo que desde el Ministerio de Gobierno, con Arturo Murillo, el ministro, estamos haciendo un trabajo intenso y sin descanso. A ver, cuando me dices garantizar la seguridad nacional, ¿estaba nuestra seguridad nacional en riesgo? Está en riesgo nuestra seguridad nacional. Está en riesgo por toda la negligencia y el diseño político destinado a debilitar nuestras fronteras, a debilitar nuestro control migratorio, por supuesto con un objetivo absolutamente claro, el de permitir el ingreso de bandas criminales a este país, células terroristas a nuestro país, y por supuesto dañando no solamente la imagen de Bolivia, sino también la seguridad de nuestros ciudadanos. Ahora, yo quisiera ir detallando punto por punto de quiénes estamos hablando. Los bolivianos hemos quedado sorprendidos, por ejemplo, primero del hecho de que en las confrontaciones que han habido se encuentre a una persona que es de las FARC, el señor... Molares, ¿no es cierto? Sí, el señor Molares, que es herido. Es Facundo Molares. Y que luego se recupera y que nos sorprende saber que este señor es miembro de las FARC y que estaba en nuestro país y que fue parte de las confrontaciones. ¿Hasta dónde es esto? No, es solo uno de los casos que hemos tenido. El señor Molares, integrante, confeso, demostrado de las FARC, que son un grupo terrorista en nuestro Latinoamérica, pues ingresó al país con claras y demostradas facultades para generar violencia. O sea, él vino a eso, vino a generar caos, vino a entrenar a bolivianos para que repliquen esa violencia. Y se lo vio actuar en todo este proceso que hubo de reivindicación de los valores democráticos a cargo de los bolivianos, de los jóvenes y de todos aquellos que formaron parte de la resistencia en este país. Bueno, pero él está en este momento detenido, ¿sí? Correcto. Está preso y de aquí viene un proceso, se lo devuelve a Colombia. ¿Cuál es el camino? No creo que corresponda devolvérselo a Colombia. En todo caso, eso le van a analizar seguramente en el Ministerio de Gobierno y bueno, las instancias que corresponden, porque bueno, este señor no tiene ninguna alerta internacional. Eso sí, entró al país. ¿Y cómo saben entonces que él es de las FARC? Por todas las investigaciones que se ha hecho, él mismo ha reconocido todos los elementos que existen de convicción dentro de una investigación que se la ha hecho a nivel internacional. ¿Y figuraba en alguna lista? Claro, con lo que está comprobado, ¿no? Que él era parte de ese grupo terrorista que todavía sigue vigente en Colombia. Que sigue vigente, sí, un poquito más tranquilo, pero sigue vigente. Qué terrible sería que se venga a Bolivia todo este grupo y que nosotros empecemos a tener una especie de narcoguerrilla. No, pero lo que pasa es que ese era el objetivo, ¿no? Es decir, todo ese debilitamiento institucional en nuestras fronteras, en los sistemas de control migratorio, en la falta de articulación y de legislación que ayuden a la seguridad nacional, el objetivo estaba absolutamente claro: permitir de manera impune el ingreso de células terroristas y
y grupos delincuenciales a nuestro país para consolidar, por supuesto, la violencia y sobre todo la impunidad. ¿Se sabe que él estaba coordinando o era, tú sabes, yo soy psicóloga y ubico más o menos el perfil de este tipo de gente. Este tipo de gente, su adrenalina es el conflicto. Ahora, ¿él era parte real de los grupos subversivos que hubieron o él fue simplemente a participar, como te digo, para disfrutar de su adrenalina? Bueno, esa es parte de las investigaciones que está desarrollando el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía. Pero hay algo que sí te puedo asegurar, que todos estos núcleos políticos guerrilleros, porque tienen mucha esencia política en sus acciones, no son acciones descoordinadas, ni son acciones casuales, no. Tienen una instrucción y una metodología de cómo hacer las cosas en nuestro país, y te garantizo que él es uno de estos personajes. ¿Él es uno? ¿Puede haber más? Hay muchos más. Es decir, ¿de las FARC aquí en Bolivia? No sé exactamente si de las FARC, pero sí de grupos criminales que están atentando y amenazando la seguridad nacional. O sea, que se entraban al país como que... Pero como si fuera su patio trasero. O sea, hemos descubierto, tú te debes acordar que el día lunes, hace una semana exactamente, hemos firmado un convenio con la Interpol para compartir en línea y en tiempo real a través de nuestros sistemas integrados, tanto el sistema del control migratorio como el sistema de la Interpol, compartir toda la información de ambas instituciones. Bueno, como consecuencia de esto hemos hemos encontrado a 4 delincuentes en nuestro país que entraban y salían tanto por el control migratorio de Bermejo, es decir, Yacuiba, y como también en Puerto Suárez. O sea, de narcotraficantes que tienen alertas de la Interpol, violadores, es decir, es toda una estructura. Pero ya está coordinado, ustedes ya han hecho un monitoreo de todos ellos, sí, de manera conjunta. Correcto, es decir, de este fin de semana hemos detectado a 3 personas más que tenían alertas de Argentina, de Brasil, y bueno, se ha tomado las acciones que corresponden. Okay. Justamente hablando de la Argentina, se entró hace pocos días, y que fue una noticia, toda una delegación a la cabeza de Graboy. Sí. Y bueno, ya salió también, ¿no? Rapidito, sí, llegó y salió. A los 2 días. A los 2 días. Sí. Contame, por favor, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué hace aquí ese señor? ¿Qué tiene que hacer en Bolivia? Bueno, el señor Graboy es un personaje que no es nada querido en su país. Sí. Tiene muchísimos detractores por la mentira, por la forma en la que él actúa. Se dice periodista, pero no hace periodismo. Lo que él hace es terrorismo mediático, por eso tampoco no hay que hacerlo crecer demasiado, porque no es una persona en sí peligrosa. Lo peligroso es lo que dice, ¿no? Las mentiras que dice, por supuesto, son peligrosas para una sociedad. Ellos entraron con el estatus específico de asistir a un congreso, ¿no? Evidentemente asistieron a un congreso, sí, que lo llamaban de organizaciones sociales, pero después de ese congreso, ellos no tenían ninguna autorización para ejercer ni trabajo, ni nada, ni otro tipo de actividad, por eso se fueron inmediatamente también por Viru-Viru. Pero causaron incomodidad, o sea, ya desde la entrada a la gente le cayó mal, y además lo reconocieron inmediatamente y empezaron a atacarlo, es increíble, claro, ¿no? Como te digo, ni en su país lo quieren, menos aquí, digamos, ¿no? Pero lo interesante es que no tuvo que hacerlo la policía, sino el ciudadano fue el que reaccionó a su presencia. Claro, lo que pasa es que eran los propios ciudadanos, los propios bolivianos que nos decían dónde estaba, qué estaba haciendo. Es la propia ciudadanía que ha tomado conciencia que las amenazas a la seguridad nacional, vengan de afuera, del exterior o estén en el país, deben ser controladas y no deben permitirse que sigan avanzando. Entonces son los bolivianos que han comprendido eso. Y esa es una consecuencia, pero directa, de la lucha social y la reivindicación por la democracia y la libertad. Con ese tema ya ni nos preocupamos entonces. Sí. Pero me preocupan otros temas. Por ejemplo, el tema de este extraditado al Brasil, que deja una carta que nos sorprende a todos, que involucra a miembros de la policía y que dice que había sido, claro, que estaba como en una pulseta con el anterior gobierno. Contame, claro, por favor.
Bueno, esa investigación seguramente va a ir mucho, mucho más allá de lo que se está viendo. Todo ha empezado cuando se ha descubierto que el señor Montenegro, alias Hoffman, entraba a este país sin ninguna restricción, con absoluta libertad, por los centros migratorios de manera regular, tanto por tierra como por aire, y su flujo migratorio era bastante activo, a pesar de que en esas fechas tenía una alerta roja de la Interpol. Es decir, una alerta roja significa que esta era una persona peligrosa y que inmediatamente se debía informar a las autoridades yo te quiero preguntar, correspondientes. ¿cómo es posible que habiendo esto no esté ya casado en la computadora y cuando el señor pone su nombre, Claro. como nos ponen a todos, nos miraban feo, Claro. ¿no? O sea, era bien incómodo pasar por migración Claro. en tu propio país, Claro. ¿no? Te miraban y cosas, bueno, y no sale clean la cosita roja, o ya estaba No tan sale. manipulado que no No, salía. lo que pasa es que no salía porque el sistema del control migratorio de nuestro país no estaba vinculado al sistema de alarmas de la Interpol. Es decir, eran dos sistemas totalmente separados que no tenían ningún nivel de coordinación más que a nivel de papeles burocráticamente, pero en la frontera no existía ninguna alarma vinculada a Montenegro en nuestro sistema del control migratorio, sí en Interpol. Y esa es una de las grandes mentiras que se ha destapado y se ha descubierto, mentiras del exministro Romero, cuando en una conferencia de prensa hace algún tiempo atrás, en marzo creo, mostró que se estaba firmando un convenio, que inclusive con la Interpol de Francia y no sé qué cuentos, al final nunca firmaron el convenio. Por lo tanto, no había el ordenamiento jurídico que permita que los técnicos articulen el sistema de ambas instituciones. Entonces, nunca estuvo vinculado. Entonces éramos como En abiertos otras palabras, a que se entre cualquiera a nuestro no solo país. abierto, sino el control migratorio era prácticamente ciego ante las amenazas de la seguridad nacional, por los mismos procedimientos administrativos. ¿Qué es lo que tenía que hacer Interpol? Interpol, cuando tenía una alerta a nivel internacional registrada en su sistema, y de algún personaje que esté buscado aquí en Bolivia, ya sea boliviano o extranjero, tenía que mandar una carta, ¿no? Léeme bien, escúchame, una carta, y a través de una hoja de ruta entraba a migración. Ya. Una hoja de ruta que empezaba en ventanilla única. ¡Epa! No, estoy hablando como era. Ventanilla única de migración, es decir, en la misma categoría que entra Que una carta de pidiendo saludos cordiales. No, pidiendo una reunión con cualquiera. Ventanilla única exclusivamente remitía la documentación, las cartas, la correspondencia, porque ahí entraba todo tipo de correspondencia y ahí metido entrepapelado una alerta roja de un narcotraficante. Entonces la remitía 2 veces al día a la Secretaría de la Dirección. O sea, a la secretaria. Totalmente manipulada la posibilidad de que sea. Pero déjame que te siga contando. Entonces, 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, finalizando la tarde. Ahora bien, en Secretaría de la Dirección de Migración, remitían esa documentación para que la revise la directora o el que esté en el cargo que ahora yo ocupo. El director o la directora tenía la potestad de autorizar o no ese registro. Me ha llegado de este señor. Ah. ¿Registro o no registro? Bueno, pues es que uno puede entender muchas cosas ante un procedimiento tan absurdo contemplando la seguridad nacional. Tan contrario a todo lo que se hace en el mundo. No, pero totalmente en contrarruta. Y esa hoja de ruta, si no tenía el visto bueno de la dirección, no iba a registro. Entonces, si tenía el visto bueno, recién iba a registro a inspectoría. Entonces, en el mejor de los casos dentro de ese procedimiento antiguo, el más eficiente dentro de ese procedimiento, tú tenías el registro de una alerta roja en al menos 4 a 4 horas y media. Y en el peor de los casos, hasta 4 días
tardaban en registrar. Ya había entrado, había Entonces, salido, hasta eso, todo, pues, ¿no? el narcotraficante o el terrorista había entrado por Virubiru o por el Alto, había realizado todas sus acciones de entrenamiento a terroristas o a acciones terroristas de hecho, había traficado con cocaína, había tomadose un café en cualquier restaurante, tenía tiempo de perder el avión e irse tranquilamente por Virubiru La Paz y nosotros no nos enterábamos jamás. Virubiru Santa Cruz. A ver, Santa pero Cruz. este señor Hoffman no tenía eso. Pues tenía. ¿Tenía también? Pero el tema pasa porque Hoffman, que en realidad es Montenegro, alias Hoffman, tenía una alerta grave, es decir, una alerta máxima de seguridad, que es la alerta roja, en el sistema de Interpol. Pero esa hojita de ruta que fue mandada en su momento por la Interpol jamás llegó a ser registrada. Eso está entonces comprobadísimo. No tenía él ese rojo para que puedan parar. Por supuesto, en el sistema del control migratorio jamás hubo una alerta registrada. Y no es como decían tampoco que se había borrado la alerta de Interpol, eso no se puede hacer, eso es imposible. Entra y entró. El sistema está en Reino Unido, eso jamás podría suceder. Déjame seguir avanzando porque esto realmente son muchas las cosas que tengo que presentarte. Y hablando de Interpol, sale de pronto una información de que ya el señor Morales tiene una notificación de Interpol azul, cosas que jamás habíamos escuchado siquiera, porque según lo que dice la información, él está siendo procesado penalmente en X país. Entonces apenas sucede eso, ya se les pone una captura azul en Interpol. ¿Verdadero o falso? Totalmente mentira, eso puedo garantizar. El señor Juan Evo Morales Ayma ha mentido al mundo y a Bolivia, indicando que tiene una alerta azul o de cualquier color en la Interpol. No tiene absolutamente nada en nuestro sistema de control migratorio que ya está articulado con Interpol, pues no aparece ninguna alarma de ningún tipo, ni siquiera de alerta ni nada. O sea, esa ha sido una gran mentira, seguramente está acostumbrado a hacer eso. Pero entonces, no tiene, porque claro, no se inició el proceso, no se ha dado la orden de detención, o sea, no se ha dado nada y ya tiene, oye, qué capo los de la Interpol. No, es que es mentira, no existe ninguna alerta, hasta el día de hoy, hasta este segundo, no existe ninguna alerta en Interpol. Bueno, ahora te empiezo a preguntar la preocupación de todos los bolivianos, de nuestros amigos cubanos, venezolanos y chinos, que se han hecho nuestros grandes amigos últimamente. Dime, ¿qué pasó con los médicos cubanos? Bueno, los médicos cubanos en su gran mayoría ingresaron al país a través de permisos consulares especiales. Sí. Es decir, por eso no había muchos registros dentro del control migratorio. La anterior semana he tenido una reunión sumamente productiva con nuestra canciller, la licenciada Karen Logaric, precisamente para establecer algunos lazos de comunicación interna entre la información, los datos que tienen de los ingresos especiales a través de permisos consulares, humanitarios, etcétera, que los otorga directamente la Cancillería, y el control migratorio convencional a cargo de la Dirección General. Entonces estamos avanzando ya después de la reunión inicial con la canciller en las mesas técnicas para establecer cuáles van a ser los alcances. Pero y ¿cuántos las había? limitaciones. ¿Cuántos devolviste a sus países? ¿Tienes aquí estadísticas? Bueno, inclusive? tengo yo los datos, ¿no? Los datos, aquí hay un resumen. ¿Sabemos cuántos hay en Bolivia? ¿Cuántos cubanos hay en Bolivia? ¿Cuántos hay? En este momento tenemos... Estas tablas están actualizadas hasta el 31 de octubre, es decir, hasta octubre. Ya, ok. Y aquí, ¿dónde está Cuba? Acá. Ya. Entonces, hemos tenido ingreso de 3.749. 3.700 cubanos. Sí, y salieron 3.433. ¿Cuándo salieron? Hasta el 31 de octubre salieron. Pero sí te puedo dar el dato que la mayor cantidad en cuanto a volumen en porcentaje ha sido los últimos 2 meses. Los últimos 2 meses han salido. O sea, habrán quedado en nuestro país 300 cubanos. Han quedado exactamente 316 cubanos en este momento de manera oficial. Son la cantidad de ellos, la gran mayoría dentro de ese convenio que se tenía con el anterior gobierno para que vengan cubanos que aparentemente cumplían funciones de médicos. Hasta ahora no se demostró que sean médicos porque no tenían el título en provisión nacional
convalidado con las autoridades locales, lo cual, como tú sabes, es requisito indispensable para que cualquier ciudadano extranjero pueda ejercer la profesión de la medicina en nuestro país. Bueno, acá hay otro que realmente me asusta, ¿no? Me asusta Venezuela. porque lo que veo, China y Venezuela. Sí, Por favor, sí. volvemos a enfocar esta Claro materia. que sí. Veremos Venezuela, Claro, por favor. Sí, claro él está que contigo, sí. tú no te preocupes, Oiga, que él se pone entonces, contigo. Sí. El de los ciudadanos de China, De China, sí, de al nacionalidad principio, china, ¿no? han ingresado 13.828 y han salido 12.015 hasta la fecha. A la actualidad tenemos alrededor de 1.813 ciudadanos chinos. 1.800 Aquí, chinos que sí, se quedaron en nuestro país. se quedaron en nuestro país, que están en diferentes actividades y con diferentes estatus de control migratorio. 1.800 es muchísimo. Es bastante. Hace poco se hizo también un operativo para el tema de los chinos. Vamos a seguir trabajando en eso, porque no todos están de manera regular, es decir, todos estos datos obviamente sí son datos oficiales, han ingresado de manera regular al país también. Algunas de las salidas han sido de manera regular, pero otras también han sido de acuerdo a diferentes estatus. Algunos han sido repatriados o expulsados, y los actuales 1.813 están en diferentes estados de permanencia, no todos están legalmente No en el están país. todos legalmente No todos en el país. están Ok. legalmente. Lo por eso interesante es que, estamos- o sea, entran aquí, permíteme. Adelante. Aquí, tienes 13.800 que ingresan, Correcto. 12.000 que salen, o sea que Correcto. nuestro país se ha vuelto de Es paso, un país un país de tránsito. Y eso es lo peligroso. Aquí les ayudamos a que salgan de ver y que se vayan, porque nadie los quiere en ningún lado, tú sabes. Eso es lo peligroso, eso es lo que estas estadísticas, el análisis de estas estadísticas nos están dando un lineamiento de trabajo, Ajá. porque nos estamos dando cuenta, bueno, siempre lo supimos, pero ahora tenemos las pruebas de que nuestro país es un país de tránsito de extranjeros. Pero lo triste de esto es que no es un tránsito de turismo. Es decir, dentro de toda esa estructura, por supuesto que hay actividades ilícitas. Eso es lo preocupante, ¿no? Porque no es tránsito que vienen por un par de días a nuestros parques nacionales o a disfrutar de los hermosos lugares que hay en nuestro país. No. Y muchos de estos, por supuesto no todos, algunos vienen solo por trabajo, en fin, pero muchos de ellos, no solo de la nacionalidad china, sino también de venezolanos, colombianos, peruanos y por supuesto los famosos cubanos, ¿no? venían con objetivos de incumplir la ley y objetivos de violencia, como hemos estado demostrando, narcotráfico y delitos. Aquí veo también que de pronto tenemos colombianos, Sí. mucho colombiano que Sí, llegó y eso de tránsito. sí, Se de quedan poco tiempo. Pero se han quedado 2.300, es más Todavía. colombianos que chinos se han Sí, quedado en hay nuestro más país. colombianos en este momento. Sí, y he visto en Santa Cruz, o sea, gente que es. te está hablando con ese acento. Así ¿Y es. venezolanos? Venezolanos tenemos acá Ahí. alrededor de 2.100, no, exactamente 2.181 venezolanos quedan en el país. ¿Cuántos? 2.181 hasta el 31, hasta octubre, ¿no? O sea, tenemos Han ingresado 16.897. Y estos son datos de hasta octubre, ¿no? 16.000 han salido 14.716. Y Bueno, pero permanecen 2.181. Ya, pero estos están entre los venezolanos que han venido de paso. Sí. Ayer en Cochabamba nomás veía en la Sí. puerta de Globo una cantidad Sí. de venezolanos. Regáleme para mi pasaje. Sí. ¿Y dónde está yendo? A la Argentina, ya tengo Argentina, trabajo allá. a Estos Perú, son a los de Colombia. paso de ese éxodo de venezolanos. No son Muchos los que de han ellos. venido a trabajar aquí a Bolivia. Ambas cosas. Ambas o sea, cosas, son ¿no? muchos que son los que están solamente por tránsito, que se van a Argentina, están yendo también a Paraguay y a otros destinos, pero hay muchos que son los que lamentablemente venían con otros propósitos, no necesariamente legales. Ahora, ahí viene un aspecto fundamental en nuestro trabajo. Yo creo que nosotros debemos enfocarnos en, primero, garantizar las libertades que deben haber, civiles, y los derechos, no solamente de los ciudadanos de Bolivia, por supuesto también de los extranjeros. Pero eso no significa que
descuidemos la seguridad del Estado y de nuestros ciudadanos, de los bolivianos, al descuidar que dentro de grupos que posiblemente han venido a nuestro país simplemente por las malas condiciones de vida que un modelo depredador como el de Venezuela les ha dado en su país, lamentablemente también en esos grupos existen sectores que son violentos, que han venido con un propósito, que los han traído con un propósito, y que bueno, de a poco los estamos identificando y despachando del país. Mi última pregunta, ¿ya no venían israelíes? ¿Estaba cerrado para ellos el país? Lo que pasa es que no es que está cerrado, sino que desde el decreto supremo emitido el 2010, los ciudadanos de Israel necesitan una visa especial para entrar a nuestro país. Y esa es una incongruencia porque tanto a Estados Unidos como a Israel y a Puerto Rico, por criterios ideológicos, por problemas políticos del anterior gobierno que no tenían nada que ver con el Estado ni con los bolivianos, colocaron a estos tres países en el grupo 3 de países, es decir, en el grupo más, en la misma categoría que Irak o que Chad, africano, que son países con dictaduras y además países catalogados como que apoyan al terrorismo. Entonces era una irracionalidad, es una irracionalidad. Le comento que también en la reunión que tuvimos con nuestra canciller, la licenciada Karen Logaric, tocamos el punto de la comunidad de Israel y nosotros le planteamos que teníamos un estudio hecho en la Dirección de Migración que técnicamente mostraba el impacto negativo, pero bastante negativo hacia Bolivia, hacia los ciudadanos, no solamente económico, que son miles de dólares, pero claro, millones de dólares, perdón, que deja de percibir Bolivia, los ciudadanos de Bolivia, pero sino también como imagen de país y como destinos turísticos. Mira, te he preguntado hasta lo que no debía, ¿no es cierto? Pero es que necesitaba saber. Gracias. La población está con esa duda, y tenerte acá en mi mesa era la oportunidad de poder averiguar. Sabemos que ya está esto en muy buenas manos y que se va a ir trabajando todavía, y esperamos tener más novedades. Te agradezco mucho por haber estado en el programa. Ha sido muy gentil y un gran saludo a toda la audiencia. Felicidades por el nombramiento, y creo que tenemos todavía muchas dudas y las vamos a ir haciendo en el transcurso de los días. Cuando guste. Muchas gracias. Marcel Rivas, director nacional de Migración, ha estado en nuestro programa. Bueno, nosotros, habiendo conocido el día de hoy tantos temas importantes, nos vamos. Gracias por la sintonía. Mañana estaremos en el horario de siempre. Un abrazo. Hasta entonces.